¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender tu libertad, antes de verla desaparecer para siempre? Imagina despertar un día y descubrir que las decisiones sobre tu vida, tus recursos y hasta las palabras que puedes pronunciar ya no te pertenecen. Este no es un escenario hipotético en la historia de África. Es una realidad que ha marcado a generaciones enteras y que hoy, en pleno siglo XXI, arde con fuerza renovada en el corazón del Sahel. El Sahel, esa vasta franja que recorre el centro de África desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, se encuentra al borde de un cambio sísmico. Allí, Burkina Faso, un país aparentemente pequeño en el mapa, se ha convertido en el escenario de una crisis sin precedentes. Mientras las viejas potencias mundiales, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, luchan por retener las riendas de la región, el pueblo burkinés desafía las reglas impuestas durante décadas, encendiendo tanto una chispa de esperanza como una ola de miedo que recorre todo el continente africano. En medio de esta tormenta, surge una figura inesperada: Ibrahim Traoré, el presidente más joven del planeta. No es un político de carrera ni un diplomático hábil formado en las aulas de Occidente. Es un militar que, tras solo unos pocos años en el poder, ha roto cadenas históricas y promete que su pueblo jamás volverá a arrodillarse ante intereses extranjeros. Su ascenso fue tan rápido como vertiginoso, y su figura, para muchos, representa la ilusión de una África soberana, pero también el peligro latente de un experimento extremo que podría incendiar la región entera. Pero la revolución no solo enfrenta amenazas externas. Dentro de Burkina Faso surgen fracturas profundas, desconfianza y el riesgo de traicionar las libertades prometidas. Sabotajes, traiciones y una guerra silenciosa, que se libra tanto en despachos oficiales como en las redes sociales, amenazan con devorar el sueño desde dentro. No existen reglas ni líneas claras. El enemigo puede estar en cualquier parte, y la paranoia se convierte en la norma. El destino de toda África podría depender de este pequeño país. Si Burkina Faso fracasa, podría apagar la esperanza de independencia de una generación entera. Pero si triunfa, podría desencadenar una ola imparable de soberanismo capaz de transformar el continente para siempre, inspirando a millones en Malí, Níger, Chad y más allá. La presión aumenta cada día. Y la pregunta persiste, como una campana incesante. ¿Puede una revolución sobrevivir a enemigos externos e internos sin perder su propia alma en el proceso? ¿Es posible defender la soberanía sin convertirse en aquello que se combate? Para entender la magnitud de este enfrentamiento, hay que viajar atrás en el tiempo. La historia de Burkina Faso es la historia de África. Una tierra marcada por siglos de intervenciones extranjeras, fronteras artificiales impuestas desde Europa, y luchas internas por la dignidad y el derecho a decidir. ¿Quién osa desafiar a las grandes potencias desde el corazón de África, y por qué justo ahora? En el epicentro de esta historia está Ibrahim Traoré. En el año 2022, Traoré toma el poder en Burkina Faso, decidido a romper con casi un siglo de dependencia colonial. Por primera vez, promete una soberanía auténtica para su pueblo. Su discurso no es solo retórico. Inicia una serie de reformas que sacuden los cimientos del país. Ordena la revisión de todos los contratos mineros, exigiendo transparencia y participación nacional. Prohíbe que los recursos estratégicos, oro, litio, fosfatos, sean exportados sin que el Estado reciba una parte justa. Estas medidas, impensables bajo gobiernos anteriores, lo colocan en la mira de intereses poderosos en París, Londres y Washington. Pero la valentía de Traoré es mucho más que un gesto simbólico. El subsuelo de Burkina Faso está cargado de riquezas. Según informes recientes, el país alberga algunas de las mayores reservas de oro de África Occidental, además de yacimientos de litio y fosfatos, minerales codiciados por potencias extranjeras durante generaciones. Controlar estos recursos significa controlar el destino del país y quizás marcar el rumbo de toda África Occidental. No es casualidad que los bancos internacionales y las grandes multinacionales mineras
presionen para mantener la vieja relación ganar-perder. A lo largo de la historia, los líderes africanos que han intentado romper el ciclo de dependencia han pagado un alto precio. Patrice Lumumba, en el Congo, soñó con una nación libre de tutelas y fue brutalmente asesinado en 1961. Thomas Sankara, en el mismo Burkina Faso, fue traicionado y asesinado por sus propios compañeros en 1987, poco después de nacionalizar tierras y empresas estratégicas. Muammar Gaddafi, en Libia, impulsó la idea de una moneda africana respaldada en oro y fue derrocado y ejecutado en 2011 tras una intervención militar extranjera. Estos nombres no son simples anécdotas. Cada uno marca un patrón repetido hasta el cansancio. Cuando una nación africana sueña en grande, las fuerzas externas se movilizan para apagar esa llama. Hoy, Traoré se enfrenta al mismo dilema. Sabe que si fracasa, el sueño de una África autónoma puede ser sepultado por décadas. Pero también sabe que repetir los errores de sus antecesores, cerrarse a la crítica, descuidar la unidad interna, sucumbir a la paranoia, podría destruir el movimiento desde dentro. No solo Burkina Faso, sino todo el continente, podría perder la oportunidad de autodefinirse y forjar un destino propio. El presente exige algo más que cautela y memoria. Burkina Faso está en una encrucijada única, donde cada movimiento puede reescribir la historia africana o condenarla a un ciclo interminable de dependencia. El reto es gigantesco: blindar la soberanía sin convertir al país en una fortaleza que acabe asfixiando a su propia gente. ¿Cómo lograr ese equilibrio? La respuesta aún está por escribirse. ¿Qué llevó a Traoré a tomar esta decisión tan arriesgada? La respuesta está en el contexto explosivo que lo vio ascender. Cuando el enemigo ya no es solo una sombra en la frontera, sino una presencia posible entre tus aliados, la revolución exige algo más que coraje. Requiere vigilancia incansable. Así surgió la llamada Fortaleza Burkina, una metamorfosis que alteró la vida diaria y el pulso mismo del poder en Ouagadougou. El presidente Ibrahim Traoré no esperó a que el peligro llamara a la puerta. Activó sin titubeos el protocolo Estado Defensivo. De un día para otro, los controles militares surgieron en carreteras, barrios y edificios clave. La vigilancia digital se volvió ubicua. Cualquier mensaje, llamada o publicación podía ser analizada en busca de señales de traición o desinformación. Este fenómeno no es exclusivo de Burkina Faso. Países como Egipto, Turquía o China han implementado sistemas similares en contextos de amenaza, con resultados ambivalentes: mayor seguridad, pero menos libertad personal. El enemigo ya no solo emboscaba en la maleza. Pronto se detectaron redes de desinformación digital, ONGs actuando como fachadas para intereses extranjeros y sabotajes económicos cuidadosamente trazados. El adversario, invisible pero palpable, podía ser tanto el vecino de al lado como una fundación internacional o incluso un alto funcionario del Estado. En Ucrania y Siria se han documentado tácticas similares: financiamiento externo a grupos de oposición, campañas de desinformación y operaciones de sabotaje para desestabilizar gobiernos incómodos para las grandes potencias. Ante semejante amenaza, la Guardia Presidencial fue reinventada. Dejó de ser solo un cuerpo ceremonial. Ahora es una unidad de respuesta inmediata, con mandos rotativos y lealtades evaluadas de manera constante. La inteligencia estatal se centralizó bajo un único mando, el de Traoré, para sellar fugas y eliminar duplicidades. Este modelo recuerda al sistema de comités revolucionarios implementado por Sankara en los años 80, aunque hoy se apoya en tecnología de punta y vigilancia electrónica. Las medidas económicas acompañaron la ofensiva. Cada contrato relacionado con recursos estratégicos, oro, algodón, fue sometido a escrutinio. Las auditorías financieras se volvieron rutina, cortando flujos ocultos de capital y previniendo el saqueo silencioso. Reservas estratégicas de alimentos, combustibles y medicinas fueron creadas, blindando al país frente a boicots o crisis externas. Esta estrategia remite a lo que hizo Cuba en los años 60,
cuando el embargo estadounidense obligó a desarrollar una economía de resistencia, con almacenes secretos y planes de autosuficiencia. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con creciente desconfianza. ¿Era esto una purga autoritaria bajo el disfraz de defensa nacional? ¿O la única forma posible de preservar una revolución amenazada desde todos los frentes? Las organizaciones de derechos humanos advertían sobre el riesgo de represión. Los aliados históricos acusaban a Traoré de cerrar las puertas al mundo. Pero en Ouagadougou, la consigna era otra. No hay independencia sin sacrificio. Los ejemplos abundan en la historia. Estados Unidos, tras declarar su independencia, vivió años de aislamiento y guerra. Vietnam resistió décadas de embargo tras expulsar a los colonizadores. En ambos casos, la resiliencia fue clave para sobrevivir la presión internacional y consolidar modelos propios. El riesgo es tan palpable como inquietante. Una vigilancia excesiva podría fracturar la confianza interna y reforzar la narrativa de un nuevo autoritarismo. Pero bajar la guardia, aunque sea por un instante, podría significar que la independencia soñada se desvanezca antes de nacer. Aquí la historia ofrece paralelismos inquietantes. En la Francia revolucionaria, el reino del terror acabó devorando a sus propios líderes. En la Unión Soviética, el miedo a la traición justificó purgas que destruyeron la vitalidad del proyecto original. Burkina Faso emerge así como una fortaleza en pleno siglo XXI. Sus murallas digitales, políticas y económicas están levantadas. Pero toda muralla tiene un precio. ¿Qué significa vivir bajo una vigilancia permanente? ¿Puede una nación blindarse sin perder su esencia? En Corea del Sur, tras la guerra, el miedo a la infiltración comunista justificó décadas de gobiernos militares. Solo al abrirse a la crítica y la pluralidad, el país logró florecer. Las respuestas no son simples ni indoloras. El próximo acto revelará si la fortaleza burkina resiste la presión o si sus propios muros terminan por encerrar aquello que prometió liberar. ¿Y si proteger la revolución termina por transformarla en una prisión? Esta paradoja comienza a tomar forma en Burkina Faso, donde la llamada doctrina de la fortaleza se expande más allá de sus fronteras y siembra inquietud en todo el Sahel. El primer gran efecto dominó es visible. Surge un nuevo eje de resistencia, con Malí y Níger como aliados fundamentales. Ya no luchan en soledad. Cada mes, nuevos socios inesperados se suman. Acuerdos estratégicos con Rusia, Irán e incluso Brasil, que abren rutas donde antes solo había aislamiento. En 2023, se firmaron tratados de cooperación militar y tecnológica que, aunque polémicos, permitieron a los países del Sahel mejorar su capacidad defensiva y reducir la dependencia de ayuda occidental. Este giro redefine las alianzas diplomáticas. Los viejos lazos con Occidente se rompen. Embajadas cerradas, tratados suspendidos y una retórica cada vez más desafiante hacia París, Bruselas y Washington. El aislamiento internacional es inmediato, pero también surge la posibilidad de una autonomía africana inédita. La historia muestra que estos cambios pueden tener resultados imprevisibles. Tras la Revolución cubana, la isla quedó aislada de Estados Unidos, pero encontró apoyo en la Unión Soviética y otros países socialistas. Frente al cerco exterior, Traoré impulsa medidas económicas y tecnológicas sin precedentes. Lanzamiento de satélites propios, control estricto sobre inversiones foráneas y creación de redes nacionales de defensa digital. Burkina Faso busca demostrar que puede blindarse, innovar y crecer sin depender de los centros financieros tradicionales. De hecho, en 2024, se inauguró el primer centro de investigación agroecológica, gestionado íntegramente por científicos locales, un hito para el país. En las calles, la gente experimenta una extraña mezcla de orgullo y temor. Por un lado, sienten mayor estabilidad y seguridad ante amenazas externas. Por otro, las restricciones aumentan. Vigilancia reforzada, controles de información y censura a voces críticas. La fortaleza protege, pero también comienza a encerrar. Los testimonios recogidos en Ouagadougou reflejan esta dualidad. Estamos más seguros,
pero echo de menos poder opinar libremente, confiesa un joven estudiante universitario. Aquí surge el riesgo oculto de la resiliencia, que la muralla que protege del enemigo termine también sofocando la diversidad interna y el debate. El gobierno, cada vez más inflexible, enfrenta la tentación de equiparar la disidencia con la traición. Si la voz popular se percibe como amenaza, ¿qué queda de la revolución? El caso de la revolución iraní ofrece una advertencia similar. Tras expulsar la influencia extranjera, el régimen se fue cerrando a la crítica interna, erosionando el pluralismo revolucionario original. El precio de este experimento puede ser elevado: aislamiento continental, bloqueos económicos y la posibilidad real de que la fortaleza se convierta en una prisión política y social. Las lecciones de la historia reciente en Venezuela y Corea del Norte muestran que el aislamiento prolongado puede generar sufrimiento, pobreza y una erosión de los valores democráticos. En el horizonte, la pregunta se vuelve inevitable: ¿puede una nación construir su soberanía sin sacrificar su libertad interna? El desenlace de esta apuesta marcará no solo el destino de Burkina Faso, sino el de toda África. Vigilancia o libertad. Este dilema define la encrucijada de las nuevas revoluciones africanas. La experiencia burkinesa plantea una pregunta incómoda: ¿es posible alcanzar soberanía sin sacrificar la libertad? Defender la nación implica cerrar filas, pero si se sellan todas las puertas, el aire se vuelve irrespirable. El poder debe institucionalizarse para sobrevivir. Reglas claras, límites definidos y espacios de renovación. Sin embargo, cuando el temor a la traición paraliza el liderazgo, cada medida de protección puede convertirse en una nueva reja para la sociedad. La historia de la Revolución Francesa enseña que la vigilancia extrema, lejos de proteger la libertad, puede degenerar en terror y represión indiscriminada. No basta con custodiar el oro, las fronteras o la dignidad. La democracia necesita espacio, participación, crítica, pluralidad de voces. Si la defensa de los recursos se convierte en excusa para silenciar el disenso, la seguridad se paga con la pérdida del alma colectiva. El caso de Sudáfrica tras el apartheid es ilustrativo. La transición a la democracia solo fue posible cuando se permitió el debate abierto y la reconciliación nacional. La resiliencia africana no es simple resistencia. Adaptarse es esencial. Saber cuándo resistir el asedio externo y cuándo abrir cauces para la autocrítica y el cambio interno. Un país que solo resiste se endurece por fuera, pero se quiebra por dentro. El ejemplo de Ghana, que logró alternancia política y estabilidad tras años de dictaduras, muestra que la apertura puede ser compatible con la defensa de los intereses nacionales. Cada nación debe decidir hasta dónde levantar sus muros y cuándo abrir sus puertas. No hay fórmula única. El equilibrio entre vigilancia y libertad surge solo del diálogo continuo y la memoria de las heridas pasadas, para que la cura no resulte peor que la amenaza. Los foros ciudadanos, las asambleas y los medios independientes son herramientas fundamentales para este proceso. El mayor peligro es la ausencia de autocrítica. Puede transformar revoluciones libertadoras en nuevos autoritarismos disfrazados de soberanía. Sin espacio para revisar errores y corregir el rumbo, la fortaleza termina siendo una prisión de la que nadie escapa, ni siquiera quienes la construyeron. La caída del muro de Berlín recuerda al mundo que los muros, tarde o temprano, caen ante la presión interna por libertad. La paradoja burkinesa es advertencia y lección. África debe defenderse, sí, pero nunca al precio de la voz y la dignidad de sus pueblos. El futuro exige no elegir entre seguridad y libertad, sino aprender a mantenerlas en tensión creativa, día tras día. En Botsuana, la democracia se ha sostenido durante décadas, precisamente por la apertura a la crítica y la participación ciudadana. Pero la historia no termina aquí. La lucha africana por la autodeterminación aún enfrenta desafíos aún más complejos en el horizonte. El cambio climático, la presión demográfica,
Los flujos migratorios y la revolución digital están reconfigurando el tablero, creando nuevas amenazas y oportunidades. Si la libertad no se concede ni se compra, ¿puede realmente ser arrebatada a quienes se niegan a arrodillarse? Esta es la pregunta que hoy resuena en el Sahel y más allá. En las aldeas, los líderes comunitarios recuperan prácticas ancestrales de autogobierno. En las ciudades, jóvenes emprendedores crean startups tecnológicas que desafían la dependencia económica. La creatividad africana, reprimida durante siglos, busca caminos propios. Hoy, lo que ocurre en Burkina Faso nos obliga a mirar más allá de los titulares, más allá de las alianzas internacionales. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué significa ser verdaderamente soberanos en un mundo donde el poder se negocia en la sombra y la verdad se deforma por intereses foráneos? ¿Cómo construir una democracia sólida en medio de la tormenta geopolítica y la presión económica? La fuerza de un pueblo no depende solo de sus armas ni de sus leyes, sino de la voluntad colectiva de resistir presiones externas e internas. Sin embargo, proteger la independencia puede implicar riesgos. ¿Qué sucede si, al cerrarse al mundo, una nación termina encerrándose a sí misma? El ejemplo de Etiopía, que tras expulsar a invasores extranjeros enfrentó décadas de conflictos internos, muestra que la unidad solo se logra si se preservan las libertades esenciales. Ese es el dilema de Burkina Faso y, en realidad, de toda África. ¿Es posible construir un futuro libre sin sacrificar lo esencial? ¿Hasta qué punto es legítimo restringir derechos en nombre de la seguridad, si eso mismo amenaza las libertades que se desea preservar? Este debate atraviesa hoy todas las grandes capitales africanas, desde Dakar hasta Nairobi. No hay respuestas simples. Elegir soberanía implica riesgos reales, caer en una nueva dependencia, ahora interna, o atreverse a avanzar hacia una autonomía genuina, asumiendo todas sus consecuencias para el continente y para el planeta. La experiencia de India tras la independencia ilustra el delicado arte de balancear la protección nacional con la apertura al mundo. Hoy, el destino africano no se decide únicamente en salas de poder ni en los frentes de batalla. Se define en la conciencia de cada persona que, al rechazar la pasividad, se convierte en protagonista de su propia historia. La participación local, en cooperativas, asambleas, juntas de barrio, es el verdadero motor de un cambio duradero. Y aquí entras tú. Porque el porvenir de la soberanía africana podría depender de cuántos decidan alzar la voz, involucrarse y desafiar las narrativas impuestas. Puedes informarte, compartir la verdad, apoyar causas justas y cuestionar los discursos dominantes. La historia, al final, es escrita por quienes se atreven a imaginar alternativas. ¿Seremos solo testigos de este momento crucial o nos atreveremos a imaginar y forjar un futuro distinto? La historia sigue abierta, y cada uno de nosotros tiene un papel por escribir. Porque la libertad, como la esperanza, es un fuego que solo muere si dejamos de avivarlo.